Pregunta relativa a la convocatoria de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué acciones ha realizado el Gobierno de Aragón para que se lleve a cabo la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, tal como se anunció a principios de año por parte del consejero de Presidencia y del secretario de Estado de Administraciones Territoriales? Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Excepto encadernarnos en la puerta del Palacio de la Moncloa, todas a nuestro alcance. Gracias, señor presidente. Señora Gaspar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, sí que voy a tomar unas palabras que ha dicho usted al principio de la mañana, y era que lanzaba el reto de hablar y de acordar, y creo que después del debate que hubo ayer todos tenemos que reflexionar, creo que y rectificar. Es el momento de volver a la senda del sosiego, de volver a la senda del respeto, de volver a la senda del diálogo y de evitar enfrentamientos. Y desde aquí, nuestro grupo parlamentario, rectificamos y esperamos que lo hagan el resto, porque esto no beneficia ni a Aragón ni a los aragoneses, y la imagen que transmite la política de los políticos es bastante pobre. Y volviendo al tema del que estamos hablando, todos los grupos parlamentarios que estamos aquí hemos hecho siempre referencia a la importancia de la convocatoria de la Comisión Bilateral. Hemos hablado siempre de los temas que son relevantes y que hay que llevar a esa Comisión Bilateral. Hemos hablado de las infraestructuras e inversiones para Aragón. Hoy se ha vuelto a hacer referencia a las mismas. Hemos hablado de la importancia de negociar ese nuevo sistema de financiación para Aragón, de ver cómo afrontamos el problema de la dependencia, de ver cómo afrontamos el serio problema que tenemos en Aragón, que es el de la despoblación, y que tenemos que tomar medidas de manera inmediata, de las reclamaciones históricas de Aragón, e incluso es importante poner encima de la mesa de esa comisión bilateral los últimos recursos ante el Tribunal Constitucional del Gobierno a diferentes leyes que han salido de Aragón. Y es verdad que a lo largo de estos meses, de estos casi 2 años, hemos visto cómo se han enviado cartas, se ha pedido al actual secretario de Estado de Administraciones Territoriales, al señor Bermúdez de Castro, que interviniera para conseguir que se convocara esa comisión bilateral, pero mucha carta, mucha petición y pocas acciones más. Y además estamos hablando de una comisión bilateral de cooperación que está reconocida en el Estatuto de Autonomía, pero que parece que desde Madrid no se le da la importancia que debería tener. Y mire, en estos momentos hay que ir un paso más allá. No sé si es necesario encadenarse a la puerta de la Moncloa, pero desde luego hay que ir un paso más allá. Y yo le voy a pedir que empiece a ser el presidente de todos los aragoneses, que empiece que deje en estos momentos la sensación que tienen muchos aragoneses, y esto no es porque hable con mucha gente, es porque escucho y observo, es que es un presidente que está al antojo de los tiras y aflojas del Grupo de Podemos. Es un presidente que está obligado su Gobierno y usted como presidente a tomar decisiones que cada vez le radicalizan más y cada vez le llevan más hacia la ruptura, y que están ante un Gobierno que está sin rumbo, sin autoridad y sin liderazgo. Y es el momento que en temas como este, en temas claves como es el de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, sea el presidente de todos los aragoneses, asuma el liderazgo que le corresponde y trabaje para soltar de una vez amarras. Ahora ya tenemos casi el presupuesto. Suelte amarras, deje de mirar de reojo a aquellos que le quieren llevar al precipicio y empiece a ejercer de verdadero presidente de Aragón. Mire, usted ha dicho muchas veces en esta Cámara que hay que reivindicar el papel de Aragón dentro del conjunto de España, que hay que reclamar la importancia, la relevancia de Aragón y de los aragoneses. Y yo le pido que esas reivindicaciones que usted hace en esta Cámara las lleve a Madrid, que vaya a Madrid, que reivindique, que ponga en valor Aragón, que ponga a los aragoneses en valor, y que le pida al Gobierno de España que deje de infravalorar a la Comisión Bilateral Aragón-Estado y que la convoque de una vez. Que nos deje de infravalorar a los aragoneses, y a usted como presidente de todos los aragoneses, que nos deje de ningunear. Así que le pido que, además de las cartas, además de salir en los medios de comunicación reivindicando que se convoque la Comisión Aragón-Estado, vaya más allá, lleve a cabo más acciones, que vuelva a tender puentes, que retome la senda del sosiego y el diálogo, y que nos demuestre que es el presidente de todos los aragoneses. Gracias.
Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Presidenta, en relación con sus primeras palabras, señora Gaspar, también le recojo el guante. También creo que debemos extremar el cuidado en las relaciones internas dentro de la Cámara. También creo que debemos preocuparnos al máximo por ser útiles para los aragoneses, pero ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos, señora Gaspar, todos. Y le voy a decir otra cosa para no escandalizarnos demasiado. Una sesión como la de ayer en el Parlamento inglés parecería que todos los diputados ingleses habían tomado una tila antes de empezar el debate. Por tanto, tampoco nos rasguemos las vestiduras de una manera tan descarnada. En cuanto a esa relación entre mi presunta debilidad como presidente, que no soy presidente de todos los aragoneses, que estoy supeditado al capricho de Podemos, toda esa letanía que ustedes repiten hasta la saciedad, y me parece legítimo que lo hagan, relacionarla con la conferencia de presidentes o con la convocatoria de la misma, me parece que ya no es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, es confundir el trazado del río y pensar que el Pisuerga pasa por Sebastopol. No encuentro exactamente la relación, señora Gaspar, entre un razonamiento y el otro razonamiento. Por lo demás, es una comisión bilateral. El Gobierno de Aragón está haciendo todo lo que puede para que se convoque. Sabe que cuenta con el apoyo de todos los grupos de la Cámara para que se convoque. Pero como es bilateral, se debería convocar por parte de las dos partes. Y siendo ustedes tan determinantes en Madrid, siendo tan determinante el señor Rivera en Madrid, ¿por qué no va al Parlamento a exigirle al señor Rajoy que también él active la convocatoria de la comisión bilateral, que es en definitiva el que la tiene que convocar? Señora Gaspar, por lo demás, no le voy a hacer una descripción pormenorizada de todas las gestiones realizadas. Le podría hablar hasta de 7 cartas dirigidas al señor Rajoy desde el día mismo de mi toma de posesión como presidente del Gobierno de Aragón. Le podría hablar incluso de una conversación con el señor Rajoy el día que se celebró la conferencia de presidentes en Madrid, donde le rogué encarecidamente que activara la convocatoria de presidentes. Justamente en aquella fecha, en el Senado, hubo la oportunidad de que el consejero de Presidencia y el secretario de Estado, señor Bermúdez de Castro, hablaran, porque coincidimos en el mismo espacio. Los dos equipos estábamos implicados en el mismo propósito, en el de que la conferencia de presidentes fuera exitosa. El señor Bermúdez de Castro dijo ponerse a trabajar en el asunto. Empezaron a hablar el señor consejero de Presidencia, el señor Bermúdez de Castro, y fue el propio secretario de Estado el que habló de celebrar la comisión bilateral en los entornos de la Semana Santa. He de decirle de entrada que ya llega tarde esa convocatoria, porque a nuestro entender debería celebrarse siempre antes de la redacción de los borradores de los presupuestos generales del Estado, para que los borradores de los presupuestos generales del Estado reflejaran las pretensiones aragonesas, que no son las de ser atendidas por el porcentaje de población que nos corresponde, sino en relación con lo que preceptúa el Estatuto de Autonomía de Aragón, en relación con la proporción de territorio nacional que tiene Aragón, que es mucho más que la proporción de habitantes. Ya no llega la convocatoria antes de la redacción de los presupuestos generales del Estado. Lo triste es que no llegue en esta ocasión, es que desde el año 2013 no se convoca, o sea que lleva 4 años sin convocarse la comisión bilateral, y no creo sinceramente que fuera por desinterés del anterior Gobierno de Aragón, y desde luego no es por desinterés de este Gobierno de Aragón, señora Gaspar. Por lo demás, desde el Gobierno de Aragón se ha hecho ya una propuesta de orden del día al Gobierno de España sobre el temario en torno al que se debería discutir en esa convocatoria que ansiamos que se celebre, aunque vuelvo a repetir que de celebrarse se va a celebrar ya tarde, una vez que los presupuestos generales del Estado ya están redactados y solo nos queda el recurso de la presentación de enmiendas a los mismos, que siempre es un recurso bastante más ineficaz que la inclusión inicial de partidas derivadas de un acuerdo en la comisión bilateral. Y en cuanto al temario, imagino que es de todos ustedes conocido. Aquí en las Cortes se ha hablado muchas veces de qué se debe hablar en la comisión bilateral. Ustedes han presentado, si no se me ha informado, 2 proposiciones no de ley, tratando de activar ese mecanismo. Además, he de reconocer el mérito, que creo que han sido el único grupo que de manera expresa han planteado esta cuestión a través de proposiciones no de ley.
Me imagino que todos ustedes son conocedores de cuál es el temario. Creo que es tan extenso que no nos dejamos absolutamente nada, aunque hacemos hincapié en todo lo que tiene que ver con bilateralidad, cumplimiento del artículo 108 del Estatuto. Hacemos hincapié en todo lo que tiene que ver con evitar los riesgos de cualquier trasvase del Ebro, que en este momento se diga lo que se diga y por fin parece que todos estamos de acuerdo en que existen esos riesgos de trasvase del Ebro. Hacemos hincapié, en definitiva, en lo que forma el elenco de preocupaciones de los aragoneses, de los grupos de esta Cámara, y, por tanto, creo que los participantes en esa comisión bilateral irán pertrechados de un buen argumentario y, sobre todo, irán pertrechados, no tengo ninguna duda, del apoyo político de los grupos que componen esta Cámara en su totalidad. Gracias, señor presidente.